procesos básicos: planificación, organización, dirección, coordinación y control. Los definimos, más que lo vimos, y 3 procesos que se agregan luego, y son los procesos de decisión, de comunicación y de influencia. Vamos a empezar por decisión, pensando en que mucho del proceso de planificación, por más que es distinto a la decisión, por supuesto, pero tiene mucha relación con el proceso de decisión. Entonces, para comprender más rápidamente planificación, es bueno ver decisión. Sobre la definición, lo que dijimos el otro día, decidir es escoger, elegir entre dos o más alternativas. Fíjense que ya de la definición surgen algunas características de la decisión. Primero es la posibilidad de elegir, es la libre elección, es la escogencia, es bueno, algunos autores, por ejemplo Pavesi, define la decisión como un proceso sistemático, un proceso voluntario, un proceso metódico, que consiste en elegir un curso de acción sobre 2 o más cursos de acción disponibles o posibles. Entonces, para que haya una decisión real, tiene que haber voluntad de decidir, tiene que ser un proceso, y lo que uno tiende en la gestión es a que ese proceso decisorio, a que esa voluntad de decidir se transforme en un proceso racional en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a ver algún modelo decisorio, que es el de Herbert Simon. Vamos a hablar también un poquito cómo contradice una clásica también teoría sobre el proceso decisorio. Entonces, nada nuevo acá, todos decidimos, ya en la edad que tenemos raciocinio para decidir, tenemos voluntad de elección. Que ustedes estén en esta clase es el cumplimiento de un proceso decisorio. Siempre hay 2 o más alternativas, desde la alternativa de no estar a la de estar, desde haberse quedado estudiando economía los que rinden horas 19 o venir a cursar iguales. Son alternativas las cuales uno las expone, las desarrolla, las pone sobre la mesa decisoria, construye la matriz decisoria y hace un procesito que ahora veremos y decide dónde estar y dónde no estar, hasta el hecho de estar estudiando ciencias económicas y no cualquier otra disciplina que podrían estudiar en esta universidad, de derecho que estén estudiando en esta universidad y no cualquier otra universidad. Bueno, cuando deciden también su equipo de fútbol, como decíamos hoy, más allá de que el tema no tenía nada que ver con la materia, pero sí como un ejemplo de decisión, cuando uno elige su club de fútbol, bueno, es libre siempre decidir, por más influencias que tenga, por más que venga de tradición familiar, como habitualmente son los hinchas de Racing, los hinchas de Gimnasia, que vienen de toda una tradición familiar y cumplen con ese designio familiar. Bueno, muchos hinchas de Estudiantes también lo siguen. En general, el hincha de fútbol sigue una tradición en donde la influencia familiar tiene mucho que ver, pero bueno, más allá de eso, uno es libre para elegir el club que quiere serlo, ¿no? Entonces ahí son 2 ejemplos de decisión. Digamos, decidir es eso. Son estos ejemplos que estamos dando. Claro, cuando uno entra en la dinámica de la toma de decisiones en las organizaciones, bueno, ahí quizás el proceso es más complejo, involucra otras variables, otros elementos, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo un proceso decisorio, sigue siendo cuando tenemos la posibilidad racionalmente, sistemáticamente, voluntariamente, de optar o elegir uno entre 2 o más cursos de acción alternativos. Entonces, la importancia es que es un proceso elemental. Si yo pregunto el primer día de clase, ¿qué creen que es la gestión? ¿Qué creen que es administrar? Muchos van a decir dirigir a la gente y muchos otros van a decir toma de decisiones. Digamos, son los primeros procesos que siempre aparecen. ¿Por qué? Bueno, porque quien gestiona está permanentemente tomando decisiones. Esto que decíamos el otro día, hacer un proceso subyacente. Cuando dirigimos tomamos decisiones, cuando controlamos tomamos decisiones, cuando planificamos tomamos decisiones, cuando definimos la estructura tomamos decisiones, cuando queremos ejercer influencia tomamos decisiones, cuando comunicamos tomamos decisiones qué comunicar. Entonces, permanentemente el proceso de comunicación está implícito, está dentro, subyace en cada uno de los procesos que pueden ustedes ir viendo, ir compartiendo. Eso, el resto de los 7 procesos, todos incluyen en alguna de sus pasos, definiciones, características, incluye también la toma de decisiones. Bueno, sabiendo esto, vamos a ir a la pizarra. ¿Cuáles son los elementos del proceso decisorio?
¿Cuáles creen? A ver, nada más que yo digo, más allá de la teoría, lo que aparezca en la teoría, piensen en una decisión, en lo que estuvimos hablando recién, en los ejemplitos que estuvimos dando, y piensen qué es lo que los componentes del proceso decisorio, cuáles son los elementos que compone cualquier decisión. Empiezo yo, si quieren, la primero que pongo es, bueno, un decisor, ¿no? Tiene que haber alguien que, que decida, que tome el rol de ser quien decida, que puede ser, por supuesto, individual o grupal. De hecho, cuando uno dice una organización toma decisiones, en realidad son personas, pero son personas que están tomando decisiones en nombre de la organización. Decisión individual o grupal, el grupo tomó esta decisión, ¿no? Bueno, nos reunimos con el grupo y tomamos esta decisión, vamos a acatar, o vamos a, a tomar esta medida de fuerza, ¿no? Los delegados gremiales se reúnen y deciden eso como grupo. Hay un proceso decisorio en el grupo, ahora es el grupo el que masivamente comunica esa decisión que tomó. Entonces, tiene que haber un decisor, un decididor, que es uno de los elementos del proceso de decisión. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos tenemos? Dos distintas Alternativas. alternativas. ¿Hay una opción? Bien, a ver, me quedé con alternativas, porque hubo superposición de algunos, escuché alternativas, muy bien, alternativas, ¿no? Alternativas son los cursos de acción alternativos, los caminos que uno puede elegir al momento de tomar una decisión. Tengan siempre Profe, claro esto. Sí, Brenda. ya con una opción, o sea, ya basta, no tienen que ser dos, porque esa opción la puedes tomar o no, y ahí estás tomando una decisión. Perdón, a ver, ¿qué crees? No te escuché. Claro, porque yo cuando te iba a decir una opción o más. Está bien. Opción Porque como ya con sinónimo de una alternativa. opción vos decidís. Opción como alternativa. Opción como sinónimo de alternativa. Claro, sí, sí, sí. Sí, está bien, opción o alternativa. Ahora, si vos tenés una, en realidad no tomás, no es una No decisión. estás decidiendo. Claro, no estás decidiendo. Esto es lo que quería decirles. Siempre que hablamos de decisiones es dos o más alternativas. Si vos tenés la única alternativa que tenés, no estás decidiendo, estás yendo por Claro. donde el único lugar donde puedes ir. Por supuesto que la otra alternativa es no hacerlo siempre. Bueno, eso ya es otra alternativa. Entonces, por eso cuando te dicen algo, si mira, tenés que hacerlo sí o sí, bueno, siempre está la alternativa, o debería estar. Si está la alternativa de no hacerlo, aunque te obliguen, aunque creas que es la única alternativa, bueno, está la alternativa de no hacerlo. Eso ya es per se una alternativa, por lo tanto, vos tenés la decisión. Ahora, después tenés, por supuesto, condicionamientos, tenés presiones, son restricciones que forman parte del proceso decisorio. Pero donde vos tenés siempre dos o más alternativas, ahí está la decisión. Cuando no tenés dos alternativas, no hay proceso decisorio, porque el proceso decisorio, bueno, lo vamos a ver ahora, pero su elemento esencial es la construcción de alternativas y la evaluación de esas alternativas. Si vos no construís alternativas, si vos tenés una única alternativa posible, entonces no hay realmente, fácticamente, proceso decisorio. Entonces, alternativas, muy bien, alternativas son un elemento del proceso decisorio. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento se les ocurre? ¿Puede ser presión, o sea, presión de terceros que te lleven a tomar cierta decisión? Bueno, a ver, está bien, vamos a, no sé cómo llamarlo. El tiempo, ¿no sería? ¿Cómo? El tiempo, o sea, que tenés un plazo. Bueno, ahí es otra cosa. Vamos a poner contexto, vamos a poner restricciones. Inmediatedad. ¿Cómo? Inmediatedad. En realidad es más una característica del tema. Yo entiendo que hablas de la posibilidad de tomar una decisión inmediata, de inmediatez en la toma de decisiones, ¿no? Porque se cortó un poquito. Si es así, es una característica de la decisión. Pero me quedo un poco con lo que decía Alejandro, la presión muchas veces del contexto. Bueno, el contexto, hay un ambiente en donde se realizan la toma de decisiones. Una cosa es una decisión en una empresa con mucha presión, con la necesidad de tomar una decisión en forma inmediata ante un problema, ante una eventualidad, un problema que amerita una decisión rápida e inmediata. Otra cosa es tomar decisiones en contextos más plácidos, pero en definitiva, sí, el contexto da muchas veces
el escenario en el cual se toman las decisiones. Un poco, Alejandro, para encontrar una palabra, eso que decía vos de la presión que muchas veces sentimos cuando tenemos que tomar una decisión, depende básicamente del contexto en el cual se está tomando la decisión. Lo que decía, creo que era Brenda, con relación a las restricciones, perdón, al tiempo, yo lo englobo en un elemento muy importante en la toma de decisiones, que es la restricción, o sea, las limitaciones que uno tiene cuando construye esas alternativas y cuando tiene que tomar la decisión. Restricciones que pueden ser desde presupuestarias, restricciones que pueden ser en tiempo, que es un recurso en definitiva, restricciones que pueden ser en la capacidad tecnológica, solo para poner un ejemplo en una empresa, por ejemplo en un club, ahora que hablábamos al principio de los equipos de fútbol, y esto es trasladable a cualquier actividad, a cualquier club, amateur, no importa, el club tiene un presupuesto que es una restricción para la toma de decisiones. Entonces, si el club tiene que armar su equipo de handball, su equipo de básquet o su equipo de vóley, y tiene que contratar jugadores, jugadoras para armar esos equipos, bueno, lógicamente que las alternativas en el proceso decisorio, muchas veces un club de barrio, son distintas a las alternativas que puede desarrollar un gran club, o un club grande, no un gran club, un club grande, de la ciudad que tiene un presupuesto mayor, que tiene mayor cantidad de socios, que tiene un desarrollo de su actividad deportiva, de algunos de sus deportes más importante, ¿no? Entonces, lógico, las alternativas, recién hablaban de algunos equipos de fútbol, de campañas de equipos de fútbol, decía Lisandro, bueno, lógicamente, las alternativas presupuestarias que puede tener un club como Estudiantes o como Gimnasia no son las mismas que puede tener alguno de los conocidos como los 5 grandes, ¿no? Entonces, más allá de su situación coyuntural, pero actualmente Boca o River, o Real Madrid, Barcelona en España, o los grandes equipos europeos en general, Bayern Múnich en Alemania, los grandes equipos tienen, si bien tienen restricciones, son lógicamente que los equipos chicos tienen mayor restricción, incluso en algunas ligas, como la liga francesa, hay algo llamado fair play financiero, en donde las restricciones se las pone el sistema para que no contraten demasiados jugadores buenos y terminen con ligas poco equilibradas, que de hecho ya lo son, pero serían aún peor, ¿no? Entonces, las restricciones en ese caso son externas, no podés contratar hasta determinado jugadores, determinado presupuesto en tu plantilla. Pasa lo mismo también en el básquet estadounidense, la NBA, en donde las franquicias tienen límites en la contratación, límites en el pago de salarios. Entonces, de esa manera, fíjense que siempre hay dominancia de algunas franquicias sobre otras por algún tiempo, pero ese tiempo nunca es muy largo, porque generalmente los equipos ya cuando enfrentan recambios aparece otra franquicia y mantiene el interés, porque el juego en general mantiene interés, porque no hay una franquicia en la NBA que sea dominante por siempre. Lo fue Chicago con Michael Jordan allá por la década del 90, fueron los Lakers, son los Lakers ahora con Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal no, con LeBron James, bueno, Shaquille también en su momento tuvo un buen paso por los Lakers, por eso la confusión con Shaquille O'Neal. Así que, en definitiva, van cambiando los equipos, bueno, ¿por qué? Por las restricciones presupuestarias que les ponen. Pero en general la restricción es algo que es muy propio en el proceso decisorio y que actúa precisamente como la posibilidad de acotar, nos da la posibilidad de acotar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el tema del tiempo yo lo pongo como una restricción. ¿Qué más ocurre? ¿Qué más puede ocurrir? ¿Antecedentes puede ser? A ver, por ejemplo, Antecedentes. ¿qué es antecedentes? A ver, amplíame un poquito en qué estás pensando. No, y porque capaz para tomar una decisión, o sea, depende el grado que tengas, si es algo que ya les pasó es más fácil, y si es algo como la pandemia, ponele, es algo como más rebuscado que nunca pasó y... Bueno, imaginando lo que ibas a decir, ya me adelantaba y pongo información como un elemento en la toma de decisiones, ¿no? Y el ejemplo de la pandemia es un muy buen ejemplo. Como las medidas que se toman son medidas imprecisas en todos los países del mundo porque no hay información. No había información cuando se originó el virus, por qué se originó, no había información de los efectos, no había información de cómo se desarrolla la enfermedad o el virus, no hay información o no había información sobre las vacunas, hay vacunas ahora, pero no todas están con sus fases completas, entonces hay una cierta incertidumbre sobre cómo están actuando, cómo pueden actuar
las vacunas, hay incertidumbre sobre la aparición de una nueva ola que está apareciendo en nuestro país hace ya algunas semanas y que ha aparecido en los países del hemisferio norte hace algunas semanas atrás. Entonces da la sensación de que estamos medios todos aprendiendo sobre la marcha. ¿Eso por qué? Eso es falta de información. La información, en definitiva, chicos, es un elemento clave de la toma de decisiones. En realidad, cuanto más información se tiene, más se puede conocer sobre el problema, mejor se pueden construir las alternativas y mejor se pueden elegir las alternativas. Digamos que es la información, lo vamos a ver ahora, el insumo de entrada del proceso decisorio. Por eso también la información, el acceso a la información actúa como una restricción en la toma de decisiones. Cuando uno construye el abanico o la malla de alternativas, lo construye en función de las posibilidades de información que tiene. Por eso muchas veces se dice que la educación o la persona que accede a información aumenta sus grados de libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, la posibilidad de tener más alternativas le da libertad, mayor libertad a las personas en tener mejores decisiones. Cuanto uno menos conoce, cuanto uno menos información posee, tiene menos capacidad de abrir alternativas. Entonces la elección termina siendo de menor calidad porque termina eligiendo entre 2 o 3 alternativas que pudo construir. Cuanto vos más información tenés, y vuelvo al ejemplo que plantea Brenda de la pandemia, tenés mejor la posibilidad de tomar mejores decisiones en cuanto a las medidas a tomar, en cuanto a las restricciones, en cuanto a todo lo que nos está hoy ocurriendo como un ejemplo real en la pandemia. Y pasa lo mismo en las organizaciones, dando también, respondiendo a los efectos negativos o positivos, dependiendo del tipo de organización de la pandemia, bueno, también esto actúa, ¿no? Entonces, cuanto más rica es la información, cuanto más información se tiene, más rica es la toma de decisiones. Hay un elemento también importante en la toma de decisiones que son las variables controlables y lo que se conoce como variables no controlables, ¿no? Las controlables son las variables que controla el decididor, por ejemplo, puede controlar lo que ocurre dentro de la organización, lo que ocurre dentro de su empresa, lo que ocurre dentro de su fundación, porque son variables más controlables, dependen de alguna manera de la organización, pueden depender de sus decisiones. Habitualmente todas las variables de la organización son variables controlables, ¿no? Por ejemplo, la respuesta tecnológica que puede tener determinado sector de la organización. Vos sabés que por la capacidad de tus recursos, por la formación que tienen, por la tecnología disponible, por el presupuesto que tienen, bueno, vos podés tener un cierto armado tecnológico en tu organización. Y es una variable controlable. ¿Por qué controlable? Porque vos podés controlarla, ¿sí? Tiene mucho que ver en una variable controlable el acceso a la información que tenés, ¿no? Entonces, al vos tener acceso a información, también te transforma muchas variables en controlables. Ahora, y volviendo al ejemplo de la pandemia que planteaba Brenda, si vos tenés mayor información, vos podés controlar los efectos de la pandemia. O sea, se transforma en algo previsible, se transforma en algo controlable. De ahí el nombre de variable controlable. Ahora, muchas decisiones, seguramente las más trascendentes, las más importantes, las que generan mayor impacto en el devenir organizacional, bueno, lo son porque juegan también variables no controlables. Entonces, cuando uno toma una decisión riesgosa, cuando uno toma una decisión empresaria, cuando uno toma una decisión en su organización, muchas veces en su decisión incluye variables no controlables, o sea, situaciones que no puede controlar. Por ejemplo, un caso trillado, un caso común, la reacción que puede tener un consumidor ante el lanzamiento de un nuevo producto, o la relación que puede tener la sociedad ante una medida económica, o la reacción que puede tener la competencia, otro club, ante tu contratación, la contratación que haces de un jugador o de una jugadora. Uno puede tener una cierta idea de cómo puede reaccionar el mercado ante una medida económica, uno puede tener una cierta idea de cómo puede responder una parte de la población ante una medida política, una acción política, alguien puede tener una idea de cómo puede reaccionar la competencia ante una acción de mi empresa, pero son todas ideas. ¿Por qué? Porque son variables no controlables, porque no tenemos información precisa y exacta de cómo va a responder una parte del mercado, de cómo va a responder una parte de la sociedad afectada por una decisión política, o cómo puede afectar, o cómo puede reaccionar la competencia.
son variables del contexto, y generalmente las variables del contexto, a no ser propias de la empresa, bueno, son variables no controlables, excepto en aquellas que se tiene más información. Por eso es que muchas veces ante el lanzamiento de un nuevo producto, ante la decisión de abrir un nuevo local, ante la decisión de un emprendimiento, es importante sondear el mercado, es importante hacer una investigación de mercado. ¿Por qué? Porque lo que logra eso es tener información. Y la información lo que provoca en definitiva es mayor certidumbre en la toma de decisiones. O sea, lo que hace la información es que esas variables no controlables se transformen en parcialmente controlables y terminen siendo controlables con la idea de ser controlables, ¿no? Esto, por supuesto, que es sumamente difícil y hace que las decisiones, lo vamos a ver más adelante, tengan una dosis siempre de riesgo, tengan una cierta dosis de incertidumbre, en función de que uno no puede saber cómo van a responder todas las variables que están en juego en la toma de decisiones. Bueno, un objetivo también, por supuesto, acá aparece la palabrita que siempre van a aparecer en todos los procesos. Toda decisión conlleva un objetivo, es el objetivo, todo aquello que nos lleva a tomar decisiones. La existencia de un problema también es un elemento de la decisión. Toda decisión se toma a partir de un problema. No entiendan problema nada más que con su acepción negativa. Un problema no es algo que tiene una connotación negativa, no es algo malo. Un problema es algo que nos obliga a tomar una decisión, es un cambio en nuestra situación que nos obliga a tomar una decisión. Ustedes cuando terminaron, la mayoría de ustedes que terminó recientemente la escuela secundaria, ante la finalización del ciclo en el que venían estudiando, terminan y desde el mismo momento que terminaron, además de la alegría / tristeza que les puede significar terminar un ciclo como el ciclo secundario, inmediatamente aparece un nuevo problema. Es, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya terminé en la escuela, ahora en el colegio, ¿ahora qué hago? Estudio un oficio, trabajo. ¿Eso por qué? Bueno, pues son cambios que ocurren en el ciclo de vida de ustedes y que tienen que resolverlos de una manera. Y eso le llamamos un problema. Entonces, uno analiza ese problema y a partir de ahí toma una decisión. Ese problema puede ser no negativo necesariamente, puede ser algo positivo. Por eso digo, claro, es un problema, es un cambio. Vos te podés enfrentar un problema cuando decidís que por el crecimiento de tu club vas a tener un nuevo campo deportivo. Entonces, ¿eso es algo negativo? No, vos te estás expandiendo como club, tenés la posibilidad de comprar los terrenos linderos a tu cancha de hockey y tu cancha de rugby y sumarle otros deportes. Bueno, pero es un problema, tenés que comprarlo, tenés que buscar los fondos, que los podés tener, o sea, podés tener todo, pero se te genera un nuevo problema en comprarlo, en ver dónde lo comprás, si es el lindero que lo quiere cobrar más caro porque saben que como sos lindero te aumenta el valor del terreno porque el tipo que te lo vende sabe que te va a beneficiar como club, o compras otro más lejos, o compras en alguna zona, y ahí no hay una concepción negativa de problema, pero sí es un problema que amerita una toma de decisiones, y que vos tenés que analizarlo bien, tenés que estructurar bien ese problema para poder tomar la decisión correcta, la decisión adecuada. Es más, me estoy adelantando un poquito a los pasos, pero lo que decimos ahora no lo decimos después. Hay muchos que pensamos que en realidad la toma de decisiones, el éxito en la toma de decisiones está fundamentalmente en hacer un buen análisis del problema. Cuando vos estructurás bien el problema, cuando vos analizás bien el problema, cuando vos identificás bien el problema y modelizás un proceso decisorio para resolverlo, la decisión generalmente es correcta, ¿no? Algunos autores dicen, bueno, no se trata de decisiones buenas o malas, sino se trata de una buena inteligencia al momento de analizar los problemas. Si vos estructurás bien el problema, es muy probable que la decisión sea la correcta. Entonces, los problemas esencialmente forman parte de la toma de decisiones, Lautaro, es así. No sé si eso... ¿Cómo? La incertidumbre. Bueno, muy bien, la incertidumbre, sí, yo diría, lo pondría por acá, para no crear un coso, ¿no? Yo digo, todo lo que va entre la certeza y la incertidumbre. Como dos extremos, ¿verdad? Porque la certeza es algo que vos hacés que sabés la respuesta que va a tener.
versus la incertidumbre, que es un desconocimiento total de lo que va a ocurrir. A mí me parece que ahí, tanto la certeza como la incertidumbre termina siendo una consecuencia del acceso a la información que vos tenés. Y juega también con las variables controlables y no controlables. Por eso es tan importante, repito, la información. Cuanto más información tenés, más previsible es la toma de decisiones. Imagínate, y para ponerte un ejemplo, vos lo que decía hace un rato, el lanzamiento de un nuevo producto, me acuerdo que en algún momento Sol hizo un trabajo en el que hizo una investigación de mercado para que un local de comidas rápidas se instale en la ciudad de La Plata. ¿Hace cuánto, Sol, de esto? ¿Han pasado cuánto? ¿15 años? Ay, hace un montón, éramos estudiantes, todavía no nos habíamos recibido, sí, un montón. Bueno, no tanto. 15 años. Sí, ponele, no, menos capaz. Ponele, 10 años. Ponele 10 años, 10 años. Entonces, ¿qué hizo Sol? Dijo, bueno, voy a hacer una investigación de mercado, voy a ayudar a estos inversores a través de una investigación de mercado. E hizo un sondeo de opinión en la ciudad de La Plata para ver si podía ser una buena idea o no el instalar unos negocios, que era, ¿se puede decir, Sol? Sí, sí, son de unos amigos, sí. Amigos, que era Subway, ¿no? Subway. Ahora tiene su momento estaba en calle 46, nada más, entre 7 y 8, ahí se instaló la primera, y ahora tiene como al menos dos franquicias más en la ciudad de La Plata, al menos, ¿no? Bueno, ¿y ahí qué podríamos haber hecho? Uno dice, bueno, hacemos una investigación de mercado, eso ya te da más información. Ahora, ¿es información certera? Y no, lo que haces es disminuir la incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, porque vos tomás una muestra. ¿Qué significa una muestra? Es una representación de un universo. Científicamente o estadísticamente lo haces, pero no deja de ser una representación del universo. Pero vos le haces una encuesta a 400 personas pensando que lo que piensan esas 400 personas, a lo que responden, no puede inferir que responden a los habitantes de la ciudad de La Plata en su totalidad. Ahora, ¿qué sería más certero? Hacer un censo. Entonces, claro, cuando uno hace un censo, de hecho, en el país se hacen censos cada 10 años, el censo es lo que da, básicamente, la información censal es la información que a vos te permite peinar a todos los habitantes de una región determinada. Entonces, fíjate que son dos instrumentos para acceder a información, por supuesto que es más precisa si tenés la posibilidad de entrevistar o encuestar a todos los habitantes de una ciudad o una región determinada. ¿Podría decirse como el riesgo? Bueno, claro, certeza, en el medio está riesgo acá, ¿no? Riesgo es un poco un punto intermedio, lo veremos ahora, ya está muy bien lo que están diciendo. El riesgo es un punto intermedio entre la certeza y la incertidumbre. El riesgo, vos te arriesgás, pero tenés algo de información. Claro. La incertidumbre es como que estás a oscuras, ¿no? Vas a tientas, digamos, ¿no? Así, sin saber dónde estás, y tomás la decisión casi instintivamente, o con mucha dosis de inventar lo que puede pasar, de ser creativo, con mucha dosis de intuición. Esto quería decir. En la certeza vas a lo seguro, sabés ya que haciendo esto pasa esto. En el riesgo es un poco una instancia intermedia, ¿no? En la cual vos quizás tenés información y podés decir, bueno, probablemente ocurra esto y probablemente ocurra esto. O sea, vos podés construir a partir de la información una probabilidad de ocurrencia, ¿no? El mejor ejemplo es cuando uno consulta el pronóstico para hacer una actividad al aire libre, o para hacer una actividad a la noche, o para hacer una actividad en general que depende del tiempo. ¿Uno qué hace? Bueno, mira el pronóstico, ¿no? A los 5 días, ¿qué va a pasar a los 5 días? Va a alguna de las aplicaciones que muestran el pronóstico, y fíjense que les dice, va a estar lindo, o va a estar 70% de probabilidad de chaparrones. Bueno, entonces uno a partir de ahí va construyendo información. De todas maneras, el pronóstico también tiene información que depende de variables no controlables que son del contexto. Cambia el viento, hay un cambio climático y el pronóstico no acierta lo que dice, y no porque el pronóstico la tiren por tirar, sino que los meteorólogos tienen información que les permite construir un pronóstico. Ahora, esa información puede cambiar, digamos, ese análisis, esa variable puede cambiar. Entonces ahí estás tomando cualquier decisión que vos quieras hacer algo al aire libre y mires el pronóstico, es una decisión riesgosa. Máxime si cuando tenés que, para tomar esa decisión, necesitas un tiempo en el que, de preparación del evento. Suponte que vos querés hacer una reunión, un cumpleaños importante, cumpleaños de
de 40 años, 50 años de algún familiar, bueno, vas a tener que tener invitados, tenés que hacerlo con un mes de antelación, ahí la decisión es más riesgosa todavía. Es casi incertidumbre, porque no vas a tener información, podés prever por la estación en la cual estás, por lo que pasaba el año pasado, esta misma época, podés tener información poco precisa. A medida que te vas acercando al evento, al día, la información empieza a ser un poco más precisa. El tiempo, generalmente, el meteorólogo es más preciso en su información. Entonces, esto es un poco el juego de certeza como un extremo de control de las variables, de máxima información, incertidumbre, como mucha variable no controlable y poco acceso a la información. Y todo en el medio es una cuestión de riesgo, ¿no? Fíjense lo que decíamos como característica de las empresas, eso que llamamos capital de riesgo, este concepto que decíamos en su momento de riesgo empresario, lo que implica es que uno la va a poner la inversión sin saber qué puede pasar, sin saber cuál puede ser el resultado económico de la explotación. Por más que, como hizo Sol, haga una investigación de mercado, por más que esté pensando que todo puede salir perfecto, abren un resto, abren un emprendimiento gastronómico porque les dio todo bien el 8 de marzo del año 2020 y el 20 de marzo se quedaron con una pandemia de 9 meses que les tiró todas las predicciones y todos los pronósticos y toda la información que tenían, dejaron fuera el negocio, ¿verdad? Bien, creo que está bien, ¿no? No sé, Sol, Lisandro, ustedes me dicen si me está faltando algo importante. Tenía No, una está consulta, tenía una consulta, Tomás Martín, sobre los objetivos. Dale, Tomás. No sé si está la pregunta o... Que puso en el chat, me llamó la Dale. atención, haya levantado la mano. No sé si por ahí no le anda el micrófono, pero lo que escribió fue si podría repetir la parte de objetivo, no lo entendió. Bueno, que cuando vos tomás una decisión siempre tenés un objetivo por detrás. Digamos, el objetivo muchas veces precisamente el objetivo es solucionar ese problema. Ya nada más que eso, el objetivo forma parte de la toma de decisiones. Cuando vos habitualmente tomás una decisión es porque tenés un objetivo que cumplir, por eso tomás la decisión. Cuando yo les decía, ustedes están acá o podrían estar en otro lado, bueno, el objetivo de estar acá implica a no perderse la clase para poder estar mejor preparado para el parcial. El que opta por, racionalmente también, el que opta por hoy tomarse el descanso y repasar economía por rinde las 19, bueno, su objetivo es estar mejor preparado para economía. Entonces siempre hay un objetivo que lleva a la toma de decisiones. No sé si queda claro, Tomás. Claro que no puede hablar, pero sí. Sí, Sí. dice que sí. Bien. Entonces, vamos ya ahora sí al proceso. El proceso básicamente, nosotros el modelo que tomamos, hay varios modelos decisorios. Nosotros tomamos el de Herbert Simon, Premio Nobel de Economía ya por fines de la década del 60, economista, que lo que hace es un modelo de racionalidad limitada. Y acá es donde yo les decía, así como el otro día con el modelo Sayert y March, vimos un contrapunto a esto de la maximización de los beneficios, al decir que en realidad cuando se toman objetivos, lo que se hace es suboptimizar, no buscar el máximo rendimiento, el máximo resultado, porque esto no es real, no ocurre. Bueno, el modelo de racionalidad limitada de Herbert Simon también contrapone a esta visión clásica de la máxima racionalidad en la toma de decisiones, que pueden ser los modelos que pueden construir en economía, por ejemplo, modelos económicos en los que siempre se piensa que el que toma las decisiones busca el máximo resultado, ¿no? Nosotros en realidad, Herbert Simon lo que plantea es un modelo de racionalidad limitada en su concepción, en tanto y en cuanto, si bien lógicamente el modelo de toma de decisiones, uno busca la racionalidad, la maximización en la racionalidad, o sea, ser lo más racional, ese acceso a la racionalidad depende, entre otros factores, de, por ejemplo, la obtención de información. Depende, por ejemplo, de la formación o el conocimiento que tiene el que toma las decisiones. Depende, por ejemplo, de las restricciones que tiene. Entonces, en realidad, la toma de decisiones, más que la maximización de la racionalidad, lo que se transforma es una racionalidad limitada.
O sea, el proceso racional está limitado por la experiencia, el acceso a la información, el presupuesto, las restricciones y demás. O sea que cuando uno toma decisiones, lo hace en función de una serie de elementos, como vimos recién, que tiene en el momento que toma la decisión. Y esto es lo que acota la racionalidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tomamos una decisión y decimos, ay, esta alternativa no se me ocurrió en el momento, no tenía el conocimiento, no sabía que había pasado esto, ahora sí, de haberlo sabido hubiese tomado otra decisión? Ahora, en el momento que tomó la decisión, ese modelo decisorio lo construyó a partir de la información que tenía y fue racional. Claro que la racionalidad estuvo limitada en virtud de las posibilidades reales que tiene para tener mayor o menor información. ¿Queda claro este modelo muy sintéticamente de racionalidad limitada propuesto por Herbert Simon? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense que cuando nosotros, bueno, ustedes son la mayoría de ustedes muy jóvenes todavía, pero quienes ya no somos tan jóvenes, cuando repasamos algunas decisiones que hemos tomado en algún momento, en nuestra organización o nuestro trabajo, bueno, diría, hoy yo tomaría otra decisión. ¿Por qué? La persona cambia, y al cambiar la persona, porque tiene más información, porque tiene más experiencia, o adolece o carece de elementos que hacen que, teniendo una mirada retrospectiva, la decisión quizás hubiese sido otra. Entonces cambia, y esto es dinámico, y esto tiene mucho que ver con esto que explica Herbert Simon en su racionalidad limitada. El proceso que él propone, y que es el que nosotros seguimos, pie de página, pueden encontrar en la bibliografía cualquiera otros pasos o etapas del proceso decisor. Y no está mal, también está bien. Nosotros damos ustedes pueden poner, si encuentran en una bibliografía, alguno que empieza por análisis del problema, desarrollo de alternativas, ponderación de criterios, selección de las alternativas, etcétera, también está bien. Nosotros damos pero puede existir otro que también está bien y que en definitiva termina teniendo, si bien no la misma estructura, pero el mismo sentido de lo que estamos explicando ahora. Este proceso de información, de toma de decisiones, lo relacionamos con teoría general de sistemas, en 3 etapas: proceso, entrada, proceso y salida. La entrada básicamente, nosotros decimos que es la información. La primera etapa es el ingreso de información en todo lo que dijimos. Todos aquellos elementos que puede utilizar el decisor para tomar la decisión adecuada, desde, como les decía hace un rato, instrumentos o herramientas concretas de gestión, como puede ser la investigación de mercado para conocer las actitudes, los hábitos, las costumbres de una parte de la sociedad quien está destinado a nuestro producto o servicio, o desde mirar un programa de televisión, o leer una revista especializada, o tener una entrevista con los vendedores, o tener una entrevista con los proveedores, o escuchar programas de radio y enterarse de lo que puede pasar, todo lo que sea, todos los medios, distintos medios que pueden tener a disposición para la toma de decisiones. Una vez que está la toma esa entrada, que es la entrada de información, el proceso llamado también función de transferencia, tiene 4 etapas, según este modelo de Simon. 4 etapas. La primera es la inteligencia. La inteligencia, bueno, las enumero y después las explico. La inteligencia, la segunda es alternativas, la construcción de alternativas, el diseño, llama él. Diseño de alternativas. La tercera es la evaluación de qué de las alternativas se entiende. La cuarta es de alguna manera la retroalimentación, ¿no? La comprobación es el control, para llamarlo de alguna manera, ¿no? O revisión le llaman también a una bibliografía, la revisión. Y la salida es la decisión tomada. Les explico estos 4 pasos. Entonces, la etapa de inteligencia es sobre lo que ya muchos estuvimos hablando, ¿no? Básicamente es
analizar adecuadamente el problema. En esta etapa de inteligencia uno tiene que estructurar adecuadamente el problema. Es como siempre digo el ejemplo, cuando uno encuentra algún desperfecto en el auto, o tiene el auto guardado en el garage, lo saca y descubre con cierto apesumbramiento que hay una manchita de aceite que está ensuciando el piso del garage, entonces dice, uy, el auto pierde aceite. A partir de ahí empieza uno a buscar la solución o la estructuración adecuada al problema. Uno puede pensar que el problema es que esa mancha de aceite ensucia el piso, y es cierto, pero si se queda en ese problema, lo más probable es que siga entonces funcionando con ese vehículo, el vehículo va a llegar a un momento que va a tener un problema mecánico serio. Ante esto puede tener distinto, entonces la mejor manera de estructurar eso es, además de que ensucia el piso, que es un problema, el problema más serio está en que seguramente en el corto, mediano o mediano plazo voy a tener un problema mecánico producto de esa pérdida de aceite que tiene el auto, o que tiene la máquina, o que tiene un ruido, hace un ruido, uno sabe que hace un ruido, el auto hace un ruido, y lo primero que hace es rezar que deje de hacerlo, sin hacer nada, entonces como que el ruido es casual. Generalmente esto no pasa cuando hay un ruido en alguna máquina, en algún vehículo, en algo mecánico, ese ruido está evidenciando, es una síntoma de un problema que tiene, por más que uno quiera que esto no ocurra. Entonces, una inteligencia adecuada en el problema es, y un análisis adecuado del problema es analizar por qué ese ruido por qué se provoca ese ruido, cuáles son las piezas que están disfuncionando, ir a una reparación, ir a un service, llamar a alguien que entiende, y eso es una inteligencia en el problema, ¿no? Otro problema puede ser la baja de los socios de un club, se están borrando los socios, y uno puede decir, bueno, se borran los socios, sigamos, si no les gusta el club, no importa, nosotros seguimos siendo el mejor club, siguen cayendo los socios. Bueno, indudablemente, el que no haya socios, que haya menos socios, es como la fiebre en el cuerpo humano, ¿no? Es un síntoma de algo que está pasando en el club y que está repercutiendo negativamente, que muchos socios están dejando de pagar su cuota societaria. Podrá ser la cuota muy cara, no están conformes, han cambiado la cultura, han cambiado los hábitos, y uno tiene que empezar a analizar realmente el problema, por qué los socios están dejando el club y estamos pasando a ser un club con una masa societaria muy, muy pobre, muy baja, ¿no? Que después no nos permite sostener la estructura que tiene el club a través de sus actividades que ofrece. Inteligencia, clave entonces para estructurar adecuadamente el problema. Hay un síntoma, hay un problema, se detecta un síntoma, se busca el problema, se analiza. A partir de una adecuada estructuración del problema, se hace predominante el segundo paso dentro de la función de transferencia o proceso, que es el diseño de alternativas. Ahí construyo alternativas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 alternativas, las que haya. Todas las alternativas que, teniendo en cuenta este concepto de racionalidad limitada, estoy en condiciones de desarrollar. Entonces, supónganse que hago una reunión de una asamblea extraordinaria de socios para analizar cómo viene funcionando el club y cuáles son los que creo los problemas que pueden llevar a los socios a irse, o llamo a los socios que se fueron, les pregunto por qué se fueron, cuál es el problema, de una manera de ir construyendo alternativas. Bueno, una alternativa será bajar la cuota, otra alternativa será agregar actividades deportivas, otra alternativa podrá ser vender algunas de las instalaciones del club para tener más capital y de esta manera poder solventar esa merma en las cuotas que hay. Uno puede pensar en 3 o 4 alternativas, ese es el diseño. A partir del diseño de alternativas, lo que hace es evaluarlas. ¿Qué es evaluarlas? Básicamente y sintéticamente, ponerle a cada alternativa un resultado. Entonces uno evalúa esa alternativa, si hago esto, me atrae el resultado, si hago esto me atrae más, esto me atrae menos. En definitiva, evalúo las alternativas, pondero los atributos, pondero los criterios y tomo lo que yo creo es la mejor alternativa. Repito, la mejor alternativa es la que me da el mejor resultado. Acá tomo lo que decía Brenda de riesgo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ante una decisión de certeza, habitualmente, en certeza, cada alternativa tiene un único resultado. ¿Por qué? Porque tengo información de lo que puede pasar. Si hago A1, voy a tener un R1, si hago A2, voy a tener un R2, si hago A3, como alternativa 3, voy a tener un R3 como resultado 3. Comparo esos 3 resultados, el que más atractivo resulta para el decididor será esa la decisión que
que tome. Ahora, en una decisión ante riesgo, como podría ser un evento al aire libre, que damos como ejemplo, o abrir una nueva sucursal en una ciudad que no conocemos, bueno, ahí ya las alternativas, la evaluación de las alternativas nos ofrece para cada alternativa más de un resultado. Digamos que si hago esto, tengo un 80% de probabilidades de que ocurra esto, pero tengo un 20% de que esto. Entonces, fíjense que ya acá la matriz decisoria es más compleja, porque implica un riesgo en la decisión. Por más que tengo información que me permite construir una probabilidad de ocurrencia en cada resultado de cada alternativa, sin embargo, es una decisión más riesgosa, más compleja, en términos de previsibilidad que la que ocurre en la certeza. ¿Qué pasa en incertidumbre? Bueno, la evaluación de las alternativas casi que es intuitiva. No tengo nada de información. Entonces hay una gran dosis de intuición de quien toma las decisiones para inclinarse hacia una o hacia otra alternativa. Lo cierto es que entonces, luego de la evaluación, surge un resultado para cada alternativa y ese resultado entonces es el que a mí me permite tomar la decisión o ir por una alternativa. En el cuarto paso, control o revisión, lo que hago es controlo el modelo, no la decisión, controlo el modelo. Vuelvo a analizar las alternativas, vuelvo a analizar los atributos, vuelvo a analizar si el problema está bien estructurado, si está bien analizado. Si corroboro entonces que el modelo decisorio está bien estructurado, el cuarto paso es la salida o decisión. O sea, termina con la decisión, una vez que hice todo. Analicé el problema en inteligencia, diseñé alternativas, evalué las alternativas y tomé a partir de esa evaluación la alternativa correcta. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Cómo venimos? ¿El chat cómo está? No, tranqui. Profe, Bien. ¿podrías explicar de vuelta el proceso de inteligencia que no me quedó muy claro? La primera etapa la primera etapa del proceso. Vos ya tenés la información, ocurre el problema, que a vos te lleva a tomar la decisión, te obliga a esta instancia, este problema como elemento de la toma decisoria. Yo digo, cuando un problema es cuando hay una disrupción en lo que venís haciendo que te obliga a pensar en hacer algo distinto, como les decía hace un rato, terminar la secundaria, eso ya los genera, más allá de la satisfacción de terminarla, les genera un problema que es que van a hacer, o cuando se reciban en la facultad van a estar muy contentos, y después ya va a surgir otro problema, que es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿De qué trabajo? Surgirán ahí distintas alternativas. Entonces, en esa inteligencia lo que haces vos es estructurar el problema, analizarlo, meterle mano, y entenderlo adecuadamente. En la certeza de que de esa etapa de inteligencia en gran parte va a depender el éxito de la decisión que tomes. ¿Por qué? Porque si vos no pensás inteligentemente el problema, no analizás inteligentemente el problema, es muy probable que luego las alternativas, su evaluación y su decisión termine siendo una evaluación fallida, porque no analizaste adecuadamente el problema. Entonces, de esto se trata la inteligencia, Juan Pablo, de entender el problema como realmente es. ¿Te queda claro? Genial. Excelente, sí. Bien. Acá Martín pregunta si puedes repetir lo de racionalidad limitada. Sí, el proceso de racionalidad limitada, la explicación de la racionalidad limitada de Simon, en realidad lo que pone en duda, lo que interpela, lo que cuestiona, es esta idea de la racionalidad máxima en la toma de decisiones, la máxima racionalidad, ¿no? La maximización de la racionalidad. En realidad lo que explica Simon, que cuando uno toma una decisión, lo toma racionalmente, la toma racionalmente, tiende a ser racional en la toma de decisiones, pero esa racionalidad no es una racionalidad máxima, absoluta, sino que es una racionalidad que está condicionada, que está limitada como límite, limitada porque tiene límites, a partir de la experiencia, a partir de las restricciones, a partir de la información que posee y demás. Bueno, a ver, yo pongo un ejemplo. Quizás muchos de ustedes están estudiando ciencias económicas, dentro de ciencias económicas eligieron contador,
o eligieron administración, o eligieron economía, supónganse que eligieron contador. ¿Por qué? Bueno, porque pensaron que la Facultad de Económicas tenía la carrera de contador, quizás no conocían alguna otra, empezaron a cursar para ser contadores, ya tuvieron introducción a la economía, les gustó, tuvieron contabilidad, les gusta también, pero descubrieron que existe economía, o descubrieron que existe administración, o descubrieron que existe otra posibilidad, o se dieron cuenta que en realidad les podía llegar a gustar más, y ahí es donde dicen, bueno, en el momento que tomé la decisión, que la encuentro racional, porque me gustaban los números, porque me gustan las ciencias económicas, pero yo pensé que la única rama de la ciencia económica era contador público. ¿Es una decisión irracional? No fue racional. Ahora, tenían, lógicamente, una información limitada. Limitada porque no conocían, estoy poniendo ejemplo, no conocían todas el abanico de posibilidades que podía tener dentro de la ciencia económica para estudiar. Una organización que tiene tiene que tomar una decisión de, por ejemplo, cambiar la tecnología de su fábrica, ¿va a tomar una decisión racional? Sí. Ahora esta racionalidad va a estar en gran parte limitada por las restricciones que tenga para la toma de decisiones. Entonces podrá ir hacia una tecnología mejor, pero esa tecnología mejor tendrá un techo que va a ser, lógicamente, las posibilidades presupuestarias que tenga la empresa, la pequeña y mediana empresa, supónganse, para poder hacer ese recambio tecnológico. Pero eso actúa como una limitación a su racionalidad. Él podría tener, si tuviese más presupuesto, seguramente podría tener más alternativas en ese recambio tecnológico. Al tener un presupuesto acotado, en función de las capacidades de su empresa y de los recursos de su empresa, la malla de alternativas que construye está limitado también a esas restricciones. Entonces es una racionalidad limitada, limitada por muchos factores, pero es una racionalidad limitada, no es una racionalidad máxima, no es la máxima racionalidad la que termina actuando sobre la toma de decisiones. ¿Está claro? Después también preguntaron, Martín, sobre evaluación y control, que no lo entendieron. Bueno, están las alternativas. Cada alternativa tiene supongo que vos tenés una alternativa 1, que tiene un resultado 1. Tenés, para hacerlo cortito el ejemplo, tenés una alternativa 2 que tiene un resultado 2. Entonces, después de la inteligencia, lo que haces es podés tener estas dos alternativas. ¿Lo hago o no hago? ¿O no lo hago? Para ir un ejemplo cortito. ¿Contrato vendedores o no contrato vendedores? Quiero vender más. ¿Contrato vendedores o no contrato vendedores? Son las dos alternativas. Alternativa 1. Si contrato vendedores, tengo este resultado. Si no contrato vendedores, tengo este resultado. Cuando yo evalúo, en realidad lo que estoy evaluando son resultados. ¿Qué resultado me resulta más atractivo? ¿El que me da el modelo contratando vendedores o el que me da el modelo no contratando vendedores? De esa evaluación es que elijo la alternativa. Me gusta contratar, me arriesgo a contratar vendedores porque creo que ahí está la posibilidad de crecimiento. Entonces la alternativa que elijo es esta. Es la A2, que era la de contratación. ¿Está bien ahí? ¿Les queda claro? Acá nada nuevo. Cualquiera de nosotros, en la experiencia que podemos tener en la gestión organizacional, o aún sin haber tenido experiencia en la gestión organizacional, cualquiera de los que estamos acá, de las 57 personas que estamos acá, estamos permanentemente tomando decisiones. Y cuando uno toma decisiones, repito los ejemplos que doy, por eso doy ejemplos, me animo a dar ejemplos pensando en la experiencia de ustedes cuando entraron a la facultad. Todos pasamos por ese momento. Muchos de nosotros pasamos por ese momento. Y es una decisión. Y es eso, es esto. Es este mismo proceso. Tuvieron un problema, lo analizaron, construyeron alternativas, evaluaron las alternativas y eligieron aquella que pensaba ser la correcta. No creo que el hecho de que estén en esta facultad significa que han estado porque vieron luz y subieron, digamos, y se anotaron. O porque tuvieron un acto de emoción violenta, es que no me anoto económicas. Quien más, quien menos, hizo un proceso racional
utilizó la racionalidad en esta decisión. Lo que no significa que sea la decisión definitiva, lo que no significa que puedan cambiar de decisión, ya se hayan arrepentido o se puedan arrepentir dentro de 4 meses, pero en el momento de tomar la decisión, algo de esto analizaron. Desde si quieren la universidad pública porque es gratuita versus la universidad privada porque es arancelada. Nada más que ahí tienen un ejemplo. Y ahí tienen las dos alternativas. Ir a la pública, ir a la privada, estudiar en La Plata o estudiar en Buenos Aires. Estudiar en La Plata o estudiar en el extranjero. Estudiar o no estudiar. Estudiar económica o estudiar ciencias biológicas, o ciencias exactas, o ciencias naturales. Son procesos decisorios. Estudiar un oficio, estudiar una tecnicatura. Tuvieron todas esas alternativas. Construyeron todas esas alternativas. Entonces, la vida es un proceso decisorio permanente. Y todo se hace en función de esto. Cualquier decisión implica esto. Excepto aquellas que son irracionales. Decisiones irracionales. Decisiones emocionales que no tienen un proceso racional. Decisiones que en realidad son parte de emociones. Pero son las que uno recomienda que no ocurran en las organizaciones, ¿no? Todas tienen que tener un proceso racional. Lo que no significa que uno no sea intuitivo, lo que no significa que uno termine torciendo la balanza por una alternativa que tiene ahí una idea de que puede funcionar mejor que otra. Eso es parte del proceso. Y habla también de la racionalidad. Porque si tiene una intuición es porque tuvo una experiencia, si tuvo una experiencia es porque sospecha que va a pasar lo mismo y se va a repetir. Nosotros cuando hablamos de racionalidad, hablamos en la construcción del proceso, en esto que llamamos inteligencia, diseño, evaluación, control o revisión. Eso es lo que es la racionalidad. De esto se trata. Cuando uno tiene que cambiar el auto, lo mismo. Tiene que cambiar el auto y tiene alternativas, que son las distintas marcas. Tiene un problema, que es que su auto quedó chico, consume mucho, está viejo, empieza a tener problemas mecánicos por su kilometraje. Dice, bueno, tengo un problema, tengo que cambiarlo. Está. O lo arreglo, le hago el motor otra vez, o lo cambio. Y si lo cambia, puedo cambiarlo por un 0 kilómetro o por un usado. Y si un 0 kilómetro, dependiendo su presupuesto, evaluará cuánto consume, servicio de postventa, evaluará confort, evaluará durabilidad, y ahí construirá las alternativas, algunas de las marcas que conoce, y a partir de ahí eligen cómo están en precio las tres, cómo están en postventa, cómo están en confort, cómo están en durabilidad, le ponen números a cada alternativa y terminan eligiendo. Ahora dirá, bueno, pero yo los elijo por tradición familiar, porque en mi casa siempre tuvimos esta marca, y siempre nos dio un resultado. Bueno, eso, sí, no por eso uno no tiene otras alternativas. Su decisión es ir por una alternativa que sea mantener la marca de vehículos que históricamente tuvimos en casa. Ahora, siempre tiene otras alternativas, sí, podría salir de esa lógica e ir a una marca nueva. Ahora, sin embargo, construye, uno dice, bueno, pero no es racional, pero sí es racional, porque ahí la influencia, el hecho de tener una experiencia, hace que eso sea importante en la toma de decisiones. Por lo tanto, es un atributo más. Salvo que uno tenga pésimas experiencias en la marca de un auto y siga comprando el auto. Ya eso se acerca más a un comportamiento irracional. Pero tendrá los motivos para hacerlo. Por eso, cuando uno habla de racionalidad en la toma de decisiones, chicos, habla básicamente de la construcción de este modelo. No sé si quedó más claro. Vamos a tipos de decisiones y con esto terminamos. Hablamos de distintos tipos de decisiones según la variable que se analiza. La primera, que ya la vimos, así que nada más que la voy a repasar rápido, es certeza, riesgo, incertidumbre. Estos son 3 tipos de decisiones. ¿De qué dependen? Dijimos, del nivel de información que se tiene del ambiente. Fíjense que ustedes mismos la fueron armando con las preguntas. Yo lo fui llevando, pero ustedes mismos armaron 3 tipos de decisiones distintas. Certeza, cada alternativa un único resultado. Tengo información. Es previsible totalmente. Si hago esto, pasa esto. Si opto por esto, pasa esto otro. Si opto por esta tercera alternativa, ocurre este tercer resultado. ¿Está bien? Certeza. Habitualmente en los niveles operativos, habitualmente en los niveles más previsibles de la organización, esto ocurre. Riesgo. Bueno, aquí ya aparece
algo distinto a la certeza, aparece menos información, pero la suficiente como para poder construir probabilidades de ocurrencia. Entonces, estoy asumiendo un riesgo. El riesgo es probabilidad de ocurrencia, probabilidad de que algo ocurra. Ese es el riesgo, ese es el concepto de riesgo. Me arriesgo. Tengo esto, esto pasa un 30, dan 30% de lluvia, ¿qué hago? Y me arriesgo, lo hago igual. Vamos, tú. Hay una probabilidad de ocurrencia, no es que uno va a los tumbos, a ciegas, tiene información del contexto, tiene información meteorológica que le permite tener una cierta información, aunque no certeza, lo lindo sería predecir, ¿me va a llover o no? Te puedo decir, tengo un 20%, qué sé yo. De cada 10, 2 te va a llover. Bueno, y ahí está el concepto de riesgo. Y el concepto de incertidumbre, que es desinformación en la toma de decisiones. Por supuesto que las decisiones, así como dije que las de certeza son más propias de los niveles operativos, las de riesgo en la incertidumbre son más propias de los mandos gerenciales o de los altos niveles de dirección. ¿Por qué? Y bueno, porque generalmente esos niveles juegan más con el contexto. Y el contexto, ¿qué dijimos? Son variables no controlables. Por lo tanto, esas decisiones que en donde se interactúa más con el contexto, llevan consigo decisiones más, más trascendentes, pero también con mayor grado de incertidumbre. Este trabajo que hizo Sol en su momento les dio información a los que tenían que tomar la inversión. Les tiró información, les tiró probabilidades. Yo no me acuerdo, Sol, ¿cómo anduvo ese trabajo? ¿Anduvo bien? Sí, la verdad, te iba a decir antes, pero bueno, seguimos con otro tema. Nosotros lo que nos pidieron era que analicemos la ubicación estratégica, digamos, de Sadway, donde, digamos, era para ponerlo mejor. Entonces nosotros éramos estudiantes, cometimos millones de errores en un montón de cosas que, escuchando todo el proceso decisorio, lo tendríamos que haber previsto de otra manera. Pero nos fue bastante bien porque esa sucursal, digamos, cumplía todos los requisitos, digamos, no es un público de noche. Alguno cuando estaba Martín contando esto, vi que ponía que era caro, y bueno, apunta a otro público distinto. Pero no, nos fue bastante bien porque, bueno, a raíz de eso se abrieron otras sucursales en otros puntos, capaz que si uno se pone a pensar es distinto a McDonald's el concepto de negocio que tiene ese, digamos, cómo está definido Sadway. Así que nos fue bastante bien, estaban contentos los chicos. Estaba cerca, el lugar estaba cerca también de oficinas públicas, de la universidad, del Ministerio de Economía. ¿No? Claro, sí. Nosotros hicimos todo ese análisis, me acuerdo que, bueno, que recorrimos todo, también contábamos las personas que pasaban por la cuadra, ¿no? Fue una cosa de locos. Bueno, pero entonces, yo digo, Sol me entrega ese trabajo, yo le puedo decir, y no le pago, le digo, mira, te voy a pagar, pero vos decime entonces, ¿esto va a andar bien o no va a andar bien? ¿Y vos qué me respondes, Sol? Y no sé, depende. Yo te contraté para que me digas si me va a andar bien o no, no para que me digas, no sé, yo tampoco sé. Entonces, y hay una alta probabilidad, o sea, se tomaron un montón de variables, no es que se consideraron un montón de variables para que nosotros tomemos la mejor decisión que consideramos con la información que pudimos recolectar. Es eso. La decisión, ¿es certera? No, es una decisión tomada en riesgo. Hay riesgo. Los chicos me dijeron en su estudio que un tanto por ciento de la gente pretende esto. Pero es una decisión riesgosa. No es de incertidumbre, no es certera. Tampoco de incertidumbre. No van a los tumbos, che, pongamos esta acá y no sé cuánta gente pasa, pongámosla. No. Es una decisión tomada en riesgo. Sí, había alguna participación, me parece. Lo tapé. No, yo iba a decir eso, que el que ocupaba, vos ocupabas que era el que creaba Subway, que iba a ocupar el papel de riesgo, de tener un riesgo de no saber si va a funcionar o no. A eso quería ir, pero nada más. Claro, pero ya tengo más información que antes. O sea, estoy mejor que antes, ¿no? Tengo información, el estudio está bien hecho, el estudio responde a criterios estadísticos, a criterios científicos de cómo se investiga. Ahora, en definitiva, como les dije hace un rato, abrimos Subway el 1 de marzo de 2020. Alguien nos dijo alguna vez,
mirá que en China está pasando esto, pero otros nos dijeron, China está muy lejos y no va a llegar nunca. Entonces, digo, bueno, abrimos y a los 20 días, yo le voy a decir, che, Sol, no me dijiste que íbamos a tener restricciones totales y íbamos en fase 1 8 meses, y no. No, una locura. Por eso cuando nombraban los elementos, hay variables que uno no puede controlar. Pero entonces, dentro de las que uno puede capaz tener un grado de información, tiene que, digamos, que explorarlas. Nosotros, por ejemplo, me acuerdo que éramos estudiantes, bueno, un poco más avanzados que ustedes, pero analizamos la competencia, por ejemplo, porque eran cosas que sabíamos de la ciudad. Entonces decimos, bueno, a ver, ustedes lo vieron en ambiente, ¿cuáles son los competidores que estarían con Sadway? Era una marca que no estaba en la ciudad. ¿Cuáles son directos e indirectos? Pues nosotros, no sé, no teníamos que mirar, por ejemplo, nada más McDonald's, Burger King, sino, no sé, yo me acuerdo que ahí en 746 sigue estando, que vende panchos y eso. Bueno, eso era un competidor para nosotros. En la esquinita está. Sí, Pancho, hamburguesa vende, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, a ver, ¿qué público iría? A ver, está Arba enfrente, hay un colegio al lado, todas esas cosas uno le empieza a investigar, y también ustedes, si ven los puntos donde se pusieron los otros Sadway, respete un poco esto. Fíjense el que está en el diagonal 74, también hay uno en 12, tienen, digamos, una lógica. Y para quedarnos tranquilos, después de muchos años, la franquicia, porque Sadway es una franquicia, le dieron una devolución a los chicos, y estaba muy bien lo que habíamos analizado. Todo lo que nosotros habíamos hecho siendo estudiantes ya casi de último año, respetaba un montón de cosas, decía un montón de cosas que nosotros les habíamos dicho a los chicos. Así que nos quedamos muy contentas, como que había sido un trabajo que, bueno, por suerte les fue bien también, no lo fundimos. Y les quedó siempre la sensación de que les podrían haber cobrado un poco más caro. Ay, sí, no. Cosas que uno no se da cuenta, pero por ejemplo, la cantidad de hojas que uno gastó y recursos que nunca consideramos nosotras, porque nada, no sabíamos, nunca lo habíamos hecho, y el tiempo, en un momento empezamos a nosotros contratar personas de nuestro bolsillo para que nos ayuden a hacer encuestas, y a partir de eso nos sirvió, porque tomamos en cuenta un montón de variables que eran controlables para nosotras y no las habíamos tenido en cuenta. Seguramente será un buen ejemplo para la planificación ahora lo que estás diciendo. Así que, bueno, está claro, no sé si hay alguna pregunta, Lisandro, en el chat sobre esto, sobre estas tres. No, ya está, es lo que vimos. Lo que vimos cuando hablamos de información, de variables controlables y no controlables, es certeza, riesgo o incertidumbre. Otro tipo de decisión... Perdóname, Martín, había una consulta por incertidumbre, pero creo que no sé si seguirá la duda, o ya lo entendieron con todo lo que estuvieron comentando recién. Que diga que sí, que sigue. ¿Hablar al micrófono o escribir? Mientras voy adelantando. Acá dicen que no, lo dijo, pero yo tampoco lo entendí, está comentando Rocío. ¿No entiende qué? ¿Incertidumbre? La parte de incertidumbre. La parte de incertidumbre es tomar decisiones sin información. Eso, ¿no, Rocío? Era eso, incertidumbre, ¿entendés? Porque como vienen comentando abajo de una pregunta todos, no sé si será así, incertidumbre, Martín. Incertidumbre, las decisiones tomadas bajo incertidumbre son las decisiones que se toman básicamente sin información, o sea, sin saber lo que puede llegar a pasar. Vos construís alternativas, a ver, tengo esta alternativa, ¿qué puede pasar si hago esto? No sé. Ah, bueno, tenés esta otra, ¿qué puede pasar? No sé. Una decisión alternativa es una decisión límite, una decisión que no tenés información, a lo cual básicamente en lo que respondés es a la intuición que tenés para tomarla. Una decisión a ciegas, es una decisión en la nebulosa total, que no tenés información del contexto, que no tenés información de lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, y es lógico, cuanto vos más importante es la decisión, suponte que querés abrir como la gente de carne, hablando de comidas rápidas, que acaba de abrir una sucursal en Indonesia. Bueno, aquí sí hicieron una investigación, contrataron a un referente del sudeste asiático para tenerla. Ahora, para ellos es una decisión riesgosa, no era incertidumbre, porque tenían información. Ahora, cuando vos vas a decir, mira, ¿qué puede pasar? Y no sé lo que puede pasar. Bueno, hagámoslo. Cerrar los ojos y apretar el botoncito. Es una decisión de incertidumbre, la que no tenés información, por lo tanto no podés ni siquiera hacer establecer una probabilidad de ocurrencia de los resultados.
No sé si está más claro. Claro, y ahí dicen, la certeza es información concreta. Es información, sí, es información que a vos te permite tener un resultado. Cuando vos decís, bueno, para producir necesitas tanta materia prima, tantas horas hombre y produce esto. Vos entonces tomás la decisión, bueno, vamos a producir esto, ponés esa cantidad de materia prima, ponés esa carga, esas horas hombre y producís eso. Digamos, tenés esa alternativa. Con esta tecnología puedo producir 10.000 por mes, con esta otra tecnología puedo producir 18.000, pero tengo que contratar más operarios, eso me sale tanto, y con esta, siguiendo con la mía, seguiré en las 8.000 mensuales. Bueno, ahí tenés 3 alternativas. O compras una tecnología distinta, o compras otra tecnología que te produce más, pero con mayores recursos, o seguís con la actual. Ahí podés construir en las 3 resultados que son certeros, porque dependen, lógicamente, de la cantidad de materia prima, depende de su costo, para hacer una evaluación, por ejemplo, la evaluación de un proyecto. La evaluación de un proyecto de inversión, estableces los ingresos que vas a tener, los egresos, una tasa de descuento, el costo y ya está. Ahora, bueno, es una decisión tomada en certeza. Y sí, si va por acá, escenario 1 va a tener este resultado, escenario 2 va a tener este resultado, escenario 3 va a tener este resultado. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, les decía entonces, la otra clasificación responde básicamente a la naturaleza del problema. La primera era la naturaleza del acceso a la información. Esta es la naturaleza del problema. Hay 2 tipos de decisiones, programadas y no programadas. Las programadas, el problema es rutinario, el problema es repetitivo, el problema es sencillo de estructurar, por lo tanto, la decisión que se toma es una decisión que está programada, que se puede programar fácilmente. Rutinario, decía repetitivo, estructurado. Por ejemplo, un desperfecto mecánico. Uno lo lleva al mecánico, o si se da maña lo analiza él, bueno, ahí está. Entonces, la próxima vez que pasa lo mismo, que la máquina empieza a hacer ese ruido, sabe que el problema es ese, bueno, el trabajo que hace alguien que recibe facturas dentro de un procedimiento, que lo recibe, que ya sabe que tiene que recibirlo, que poner el sello de recibido, que dejar que pasarlo a tal área. No, son decisiones que habitualmente ya fueron tomadas porque el problema ya es conocido, por lo tanto entonces ya el proceso decisorio fue construido, ya hay un procedimiento decisorio, entonces no amerita volver a realizar todo el proceso, sino que ya se conoce el problema está bien estructurado, la decisión se repite. ¿Sí, Tomás? Profe, es como, por ejemplo, cuando, no sé, se detecta en una persona que viene de COVID y ya se activa todo el protocolo, digamos. Ese sería el Bueno, modelo. claro, muy bien, excelente el ejemplo, de actualidad total. Si quiere, para no llevarlo a una persona, llevémoslo a una organización, un colegio, por ejemplo, se crea la burbuja, ya está establecido el protocolo, los chicos cuando ingresan, ya se analizó, hay que ponerles alcohol, tienen que usar barbijo, cuando hay un caso estrecho, se aísla a esa persona, pero no se aísla la burbuja. Ahora, si hay un caso directo de COVID en la burbuja, esa burbuja se rompe, esa burbuja entera se aísla. Bueno, son decisiones que ya se toman. Entonces, llama a la familia, yo tengo un caso de contacto estrecho en casa. No, si es contacto estrecho, el chico puede venir, porque ya se analizó, ya está el problema. No es que, che, hay un contacto, ¿qué hacemos? No, y hay otro contacto, ¿qué hacemos? Ya está. Está el protocolo. El protocolo es, en definitiva, muy bueno el ejemplo, el protocolo es una programación de lo que ocurre, de las contingencias que pueden ocurrir. Para eso se protocolizan las cuestiones, y particularmente el tema COVID. O el tratamiento que se le da a la llegada de una muestra a un laboratorio, o la llegada de un sospechoso de COVID a un hospital, o el tratamiento de un enfermo de COVID que se le da a una entidad sanitaria. Muy bien, eso ya está programado.
¿Qué hacer para un descuento, para una sanción disciplinaria? Bueno, ya están programados, el problema ya está, ya ocurrió, y hay un procedimiento para resolver ese problema. Por lo tanto, es una decisión que ya está estructurada, hay un problema estructurado que ya conlleva una decisión. Habitualmente, repito, al igual que dije en certeza, propio de las decisiones más de tipo operativas, de las decisiones operacionales. Ahora, las no programadas es lo contrario. Problema nuevo, de difícil estructuración, ¿sí? Difícil estructuración, de estructurarlo, de no estructurarlo. Por ejemplo, el abrir un negocio. El abrir un negocio en nuestra ciudad, bueno, uno puede tener información, ya abrió otro, pero abriste otro en otro lugar, abriste otro en otro rubro, este es otro, entonces, ¿qué amerita? Bueno, amerita sí buscar información, amerita contratar a un equipo de alumnos / profesionales de ciencias económicas para tener más información, y es eso. Ahora abriste una sucursal en 46, 6 y 7, ahora querés abrir otra en diagonal 74 y 49, y tendrás que hacer otra vez, porque la zona es distinta, porque el local es distinto, porque... entonces, fíjense que la apertura de nueva sucursal, la decisión de cambiar de planta fabril, la decisión de comprar, como decía hoy, un nuevo campo de deportes para nuestro club deportivo, etcétera. El cambiar el cambiar la línea de productos, el cambiar el logo, el arriesgarse a cambiar el símbolo de la organización, son decisiones difíciles, no habituales, de problemas difíciles de estructurar, ¿está bien? Que lleva a decisiones no programadas. Abrir las franquicias, que mi producto empiece a ser franquiciado en otros países del mundo, esto que le decía de los chicos de carne, que tienen 5 sucursales, que ahora abren una en el sudeste asiático. Bueno, son decisiones no programadas, problemas nuevos que hay que analizarlos, ver si conviene o no conviene, están las restricciones sanitarias de por medio y demás. ¿Dudas con esto? Y por último, y para ir terminando, antes de pasar a planificación, las decisiones estratégicas, tácticas y logísticas, y las operacionales, ¿no? Que esto ya dependiendo, yo digo siempre, no solo del nivel en que se toman las decisiones, sino básicamente de lo que significa la decisión para la organización. Una decisión estratégica es una decisión a largo plazo, es una decisión importante, es una decisión trascendente para la organización, que implica la organización, que implica el contexto. Una decisión táctica y logística, generalmente los mandos medios de la organización, son decisiones quizás más pensando hacia adentro de la organización que en el contexto, y una decisión operacional es una decisión programada, es una decisión generalmente tomada bajo certeza. Para establecer una relación, generalmente las decisiones en certeza son programadas y son propias de los niveles operacionales. Las decisiones de riesgo e incertidumbre son generalmente no programadas o semi-programadas, y son las estratégicas, las táctico-logísticas. Acá hay un punto intermedio, que podrían ser, que son las semi-programadas, que bueno, alguno dirá, o son o no son, pero hay instancias en que uno puede decir semi-programadas, ¿no? Por ejemplo, lo del COVID, por ejemplo, el protocolo ante un incendio en un edificio. ¿Es una decisión programada o no programada? Un incendio. Bueno, uno dice, es una eventualidad, por lo tanto debería ser no programada. Bueno, pero hay un protocolo ya pensado, hay líderes que llevan la salida del edificio, hay señalética que indica dónde son los puntos de encuentro, dónde están las salidas de emergencia. Hay un proceso ya pensado. ¿Qué pasa si hay un incendio? Ahora, entonces uno puede decir, es programada. Sin embargo, muchas veces la eventualidad, la reacción de la gente
y de los damnificados ante el evento, el incidente ígneo en este caso, hace que, bueno, que muchas veces lo que se pensó no se cumplió, y entonces hay que tomar otra decisión. Entonces, generalmente, bueno, COVID pasa lo mismo, está estructurado, puede haber algo que saque de esa programación, ¿no? Pero son estas, generalmente son aquellas decisiones que se pueden pensar, se pueden programar, pero que después en su ejecución pueden encontrar situaciones no pensadas, situaciones muy puntuales que hagan que se tengan que reprogramar. Bueno, ¿dudas con esto? Acá preguntaba Alexia, ¿cuáles son las operacionales, las decisiones operativas? Una decisión operativa es la decisión de, por ejemplo, programar la producción en una línea de montaje, en una línea fabril. Vos programás la operación del día, tanta materia prima, tantas horas hombre, y es una programación, una decisión de cuánto vas a fabricar en el día, es una decisión operacional, o cuánto vas a fabricar en el mes, o la decisión de llamar al service para poder reparar una máquina, o la decisión de ir reponiendo el stock a partir de un modelo de stock óptimo que vos ya programaste y analizaste, entonces vos sabés que cuando llega a un nivel de stock tenés que volver a estoquear, tenés que comprar más, tenés que reponer mercadería, las decisiones que vas tomando en un supermercado cuando vas reponiendo la góndola, bueno, son generalmente decisiones programadas, son decisiones de nivel operativo, versus o en contraposición a esto, las decisiones de tipo estratégicas. Bueno, a ver cuál va a ser el próximo mercado que vamos a abordar, el crear una nueva unidad de negocios. Esas son decisiones más de tipo estratégicas, consideran a la organización, consideran el contexto también. No sé si está claro. ¿Y un ejemplo de táctica logística, cómo sería? Bueno, la decisión táctica es, por ejemplo, la decisión de hacer una investigación de mercado. Hacer una investigación de mercado es una decisión desde lo comercial importante. Digamos, quizá la decisión de lanzar un nuevo producto lleva consigo una política comercial, acciones comerciales, ¿no? Entonces vos decís, bueno, del marketing, ¿qué puedo hacer? La comercialización. Pienso en una investigación de mercado, a partir de ahí desarrollo mi estrategia de comunicación, qué publicidad voy a hacer. Digamos, no es estratégica, la estrategia está en buscar nuevos mercados, la estrategia está en crear un nuevo negocio, y empiezan a hacer decisiones de mandos medios, generalmente las decisiones gerenciales. Puedo renovar la tecnología, es una decisión que puede ser táctica, una decisión logística puede ser cambiar el distribuidor, cambiar el layout de la fábrica. Son decisiones más de tipo de la empresa, de mandos medios, no son decisiones estratégicas. A veces pueden serlo, dependiendo del tema, pero en general, los ejemplos que di responden más a mandos medios, ¿de acuerdo? Lo táctico es aquello que está relacionado con la actividad principal de la organización, por eso hablé de producción, de comercialización. Lo logístico está relacionado más que todo a las áreas de apoyo, a todo lo que es el abastecimiento, a todo lo que es la logística, para que las áreas principales puedan cumplir sus objetivos. ¿Dudas? No, cerramos acá. Sol, te paso la posta 5 minutos y seguimos con planificación. Dale, yo mientras te digo una cosa, dale. 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 Estoy. Bueno, ¿cómo andan? Descansamos un ratito, 5 minutos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, no sé si vieron, pero en el día de hoy subimos al campus la lista tienen las notas del test, y también lo que subimos fue casi de todos los grupos, faltan algunos que van a estar para el viernes, no se preocupen, del trabajo de McDonald's. ¿Lo pudieron ver? Los grupos de Lisandro y los grupos míos, nosotros a cada uno que teníamos tutoreando les dimos una devolución por mail. Tratamos de hacer una devolución lo más extensa posible, les dimos ejemplos, vamos a ver si llegamos a poder conversarlo entre todos. Con respecto a mis grupos, había algunos que estaban muy bien, o sea, en realidad todo lo que fue Taylor, los 4 principios. Acuérdense que muchos de ustedes ponen
principio de planeación, principio de control. Acuerden definirlo al principio, ¿sí? Porque lo mencionan de esta forma. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el primer principio de Taylor? Desarrollar para cada elemento de trabajo del obrero un método científico, ¿sí? Que reemplace los antiguos métodos empíricos. Ese es el primer principio. Bueno, y así con todos. ¿Estuvieron bien? Recuerden que cuando tenían que ejemplificar Fayol, ahí estuvieron un poco más flojos, por lo tanto, los que yo corregí les di un ejemplo para que lo tengan. Mírenlo, miren la resolución, si tienen dudas lo podemos conversar. Y el lunes, en su defecto, cuando después de la clase que Martín que vamos a dar todos de repaso, si tenemos alguna duda de esto, lo volvemos a charlar. Pero miren las devoluciones que le hicimos, porque son bastante extensas, tratan de incluir las cosas, porque es algo que van a tener que charlar que van a tener que desarrollar en el examen. Eso por un lado. Y después, el test de lectura que van a tener a partir del jueves, vamos a decirles exactamente qué temas son. Van a incluir Mayo, la Escuela de Relaciones Humanas, y van a incluir Weber y el estructuralismo. Son también 20 preguntas. Así que les queremos avisar el tema, porque como dijeron que el test anterior, que eran 20 preguntas, había sido un poco más complicado, bueno, el que avisa no traiciona, son 20 preguntas, y van a ser de la misma forma, más o menos. Así que vayan leyendo el tema, van a tener el mismo tiempo y va a estar habilitado a partir de mañana. Es el momento para sacarnos las dudas de todo esto, porque el lunes que viene, ahora Martín termina de dar el proceso y el lunes que viene va a haber clase de repaso. Así que bueno, vayan recopilando las dudas que tengan para poderlas conversar entre todos. Acuérdense también que el 12 tienen la entrega del trabajo práctico integrador. Ya ahí se conectó Martín, ya terminamos. Todavía de esto no recibimos nada, no se cuelguen con esto, porque vieron cómo vamos subiendo nosotros la lista de notas. El que hizo todo tiene como 9 actividades ya que hizo, los 5 test de lectura más los 4 trabajos prácticos que corregimos. O sea, tenemos un seguimiento de todos. Así que cualquier cosa nos van preguntando, pero bueno, ya les dijimos. Test de lectura, trabajo práctico integrador y lo de McDonald's. Bien, ¿El test de lectura hasta cuándo está habilitado? ¿Cómo? El test de lectura es a partir del jueves hasta que... Como siempre, Brenda, jueves hasta el viernes. Eso no lo variamos, así no nos confundimos. Jueves y viernes. ¿Dudas? Bueno, vamos con planificación. Acá hice el grafiquito que el otro día se me cagaron de risa. Hice un poquito más prolijo, yo lo tenía. Vamos a hablar de planificación. Planificación, primer proceso básico. Acuérdense que el antecedente más valioso era lo que Fayol entendía por previsión, esto que decíamos, escrutar el porvenir y definir o diseñar programas de acción. Lo que intenta la planificación entonces, y así lo definíamos cuando vimos el proceso administrativo en su conjunto, es un conjunto de decisiones de curso de acción futuros, estas decisiones interrelacionadas, que tienen como principal objetivo lograr que ese objetivo, estado deseado, pueda cumplirse, ¿no? Entonces, decisiones de curso de acción futuros interrelacionadas tomadas por la organización para cumplir o para alcanzar un objetivo. Este es el proceso de planificación. Su importancia vital, elemental. Es muy difícil que se cumplan los objetivos si no se planifica el cómo alcanzarlos. Es muy difícil encontrar organizaciones que funcionen de manera eficiente y efectiva si no tienen en sus estructuras, en su modelo de gestión, la construcción de planes. Esto es, como yo les decía en algún momento también, como pensar en irse de vacaciones, como planificar los gastos de un mes, como planificar el rendimiento académico que uno puede tener en el año, a partir de lo que cursa, qué no cursa, cuándo rinde, cuándo no rinde. Después el tiempo va dando la posibilidad de que esto se vaya ajustando, se vaya corrigiendo. Pero uno, cuando empieza el año, generalmente siempre el principio de año es un buen momento para hacerlo, uno planifica sus actividades anuales. Esto es previsión, esto da mucho más tranquilidad al momento de encarar los procesos.
Y de esto es lo que se trata básicamente el proceso de planificación. Yo siempre lo explico con estas 3 cositas muy sencillas. Primero, un estado actual, saber dónde uno está parado. En el caso de la organización, qué recursos humanos tiene, qué recursos económicos, qué recursos tecnológicos, cuál es su competencia, qué relación hay con el Estado, o sea, todo lo que es de la organización y del contexto. Lo que diríamos nosotros habitualmente, hacer un diagnóstico de situación, interno y externo, cómo funciona el sector en el cual estoy, qué hace mi competencia, cómo está mi competencia. Ese estado actual, ese marco, ese análisis de información, esa base de datos, nos da la posibilidad de saber cómo hoy estamos parados. A partir de ahí, definir el objetivo, que es esto que decíamos, lo dijimos en decisión y lo podemos decir en planificación, aparece siempre el objetivo, por eso la importancia de la determinación de objetivos como proceso de naturaleza política. Ese objetivo, una vez que aparece, entonces lo que nos marca es lo que queremos ser, y para saber lo que queremos ser, tenemos que imaginarnos también cómo vamos a estar en este estado deseado y futuro. ¿Cuál va a ser nuestro mercado? ¿Cuáles van a ser nuestros recursos humanos? ¿Cómo va a ser el contexto? Porque uno imagina dónde llegar, y para imaginar dónde llegar, lo que tiene que imaginar es cómo va a estar en ese lugar. Y a partir de ahí, este caminito, esta flechita, que es el plan, precisamente esto se nutre de decisiones que tomamos hoy en el estado actual y que nos permiten imaginar cómo vamos a llegar a ese estado deseado. Son estos 3 elementos claves donde uno puede sintetizar cómo funciona la planificación. Entendiendo cómo estamos hoy, entendiendo o previendo cómo podemos estar en el futuro a través de predicciones, a través de pronósticos, a través de proyecciones. Cuando uno proyecta ventas, por ejemplo, dice, bueno, históricamente vengo vendiendo esto, los últimos 5 años vendí esto, por lo tanto proyecto que mis ventas van a ser en un año este monto. Ahí uno está haciendo una proyección de ventas que nos hacen imaginar un estado de cantidades vendidas determinado. Después hay que ver el plan, cómo se hace para consolidar y para llegar a ese nivel de ventas que se proyecta. ¿Lo ven así? ¿Lo entienden así? Vamos a pasar ahora al proceso propiamente dicho. El proceso que consta de 6 etapas, las voy a enumerar con una breve explicación y se llevan la tarea de leerlo y lo vamos a repasar el lunes junto con el proceso de control, para no liquidarlos. Ya llevamos 1 hora 40 de clase y imagino que ya empezamos a estar un poco cansados. Entonces, planificación, definición está dada, recuerden esto, es un conjunto, un sistema de decisiones de cursos de acción futuros interrelacionadas, tomadas hoy y que imaginan o proyectan el cumplimiento de un objetivo futuro. La importancia es la diferencia entre tener actividades planificadas, programadas, o ir a la deriva, ir a los tumbos. Esa es su importancia. Y los pasos o etapas, son 6 lo que entendemos ahora en el proceso de planificación. Fíjense la importancia de saber cómo se determinan los objetivos y la importancia de saber el proceso de toma de decisiones, como lo saben ustedes. Primero, diagnóstico interno y externo, lo que les decía. Establecer predicciones de cómo está la organización, cómo está hoy y cómo va a estar en el futuro. En su contexto, en sus componentes del contexto, importante saber también medio ambiente, y en su propia organización, recursos humanos, capacidad productiva, conocimiento, capital humano, etc. El segundo punto, una vez que conozco, tengo mi diagnóstico interno y externo, lo que hago es definir el objetivo. ¿De qué manera? Como lo vimos en el proceso de determinación, define objetivos. Esa etapa de negociación o regateo, estabilización y adaptación a la experiencia, se define el objetivo. Ese objetivo es ese circulito que veíamos allá, que decía estado deseado. Ahí es donde queremos llegar. Estoy con el diagnóstico, estoy con el estado deseado. ¿Qué me queda ahora? Construir el plan. ¿Cómo llego al plan? Paso 3, diseño planes alternativos. Fíjense que aparece implícitamente el proceso de decisión. No hay una única manera de llegar al objetivo. Siempre vamos a tener al menos dos caminos distintos de alcanzar el objetivo. Cada uno de esos caminos distintos es un plan. Voy a tener siempre planes alternativos. Puede ir por acá, puede ir por acá. Cuando uno elige el lugar de vacaciones, decide el lugar, puede ir por 2 o 3 lugares distintos. Seguro, puede ir en distintos medios de transporte, tiene distintas alternativas, siempre va a tener distintas alternativas. Esos son planes alternativos. Del camino que tomen, del medio de transporte por el cual vayan, van a surgir distintas maneras, distintos planes para alcanzar ese objetivo. Entonces, construyo todos
los planes alternativos, analizo pormenorizadamente ventajas y desventajas, costos y beneficios de esos planes alternativos, y lo que hago en el cuarto paso es la elección del plan óptimo. Elijo el plan, digo, bueno, voy a ir por acá, voy a ir por este camino. Este es el camino que elijo, es el camino más eficiente, es el camino que mejor se adecúa a lo que tengo en la organización, es el mejor que se adecúa al contexto. Y una vez que defino, que era esa flechita que veíamos en el punto anterior, que unía el estado actual con el estado deseado. Y una vez que elijo ese camino, lo que hago es formular detalladamente el plan. Empiezo a escribir el plan. ¿Qué recursos implica? ¿En qué niveles? ¿Un plan estratégico? ¿Un plan táctico-logístico? ¿Un plan operativo? ¿Qué personal necesito? ¿Cuál es mi estructura? ¿Ingresa mi estructura también en la planificación? ¿Qué nivel de venta va a ser el esperado? ¿Qué proyecciones hago económico-financieras? ¿Cuál es mi plan de marketing o de comercialización? ¿Cuál es mi plan de producción? ¿Cuál es mi plan de recursos humanos? ¿Cuáles son las características del sector? ¿Cuáles son las características del mercado? ¿Cuáles son las características de mis socios, de mis clientes, de mis beneficiarios? Y ahí voy escribiendo el plan, efectivamente. Una vez que lo formulo, y a medida que empiezo a cumplir con esa planificación, lo que establezco en ese paso sexto, y con esto termino, es revisión periódica. Establezco en distintos periodos o etapas, distintos mecanismos o etapas de control. O sea, en algún momento paro la pelota, primer trimestre, paro la pelota, controlo, digo, a ver, yo planifiqué estar acá, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Sigo? ¿No estoy bien? ¿Me falló esto? ¿Ajusto el plan o ajusto la ejecución? Y voy de alguna manera ajustando ese plan para alcanzar el objetivo, con el convencimiento, con la convicción de que lo que yo planifique seguramente no se cumpla. Es muy difícil que un plan a un año, que un plan a 5 años, a 3 años, cuanto más largo plazo, más difícil es, se cumpla con exactitud como uno lo pensó, lo planificó. Van surgiendo elementos organizacionales o elementos contextuales que nos obligan a ir ajustando ese plan. Seguramente van a surgir. Pero eso no significa que el plan esté mal hecho. Eso lo que significa es que la organización tiene que tener rápidos reflejos para redefinir o el plan, o para redefinir el objetivo, acuérdense de estabilidad de sistemas, o para redefinir la ejecución. Lo que sí, independientemente de lo que se decida, el proceso de control aparece implícitamente en muchas del plan, en muchas instancias del plan. Estos procesos de revisión pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, pueden ser semestrales, dependiendo de la duración, pueden ser quincenales, dependiendo de la duración del plan. Bueno, hice un paso rápido, con esto terminamos. No quiero liquidarlos. Confío que ya estarán cansados. ¿Qué queda para la próxima? Repasen decisión, repasen planificación, léanlo. Vamos a hacer un repasito a vuelo de pájaro rapidito y vamos a ir al proceso de control y ya empezamos con el repaso general de la materia, en los temas que entran para el primer parcial. No sé si hay dudas. Sol, Lisandro. No, por el chat está todo tranquilo, ninguna duda. Están fundidos. Todo esto lo encontramos en el libro de Paolini, ¿no? Sí, correcto. Genial. Sí. No van a tener problemas. Está el proceso objetivo, proceso de decisión, proceso de planificación. Cualquier duda que se les ocurra, acuérdense que tenemos los mecanismos virtuales como para seguir comunicándonos, una pregunta, una referencia. Si es una duda puntual, la contestamos ahí. Si es una referencia bibliográfica, también la contestamos para que vayan a leer. Aprovechen todos los mecanismos asincrónicos que tenemos de comunicación, tanto sea con las clases grabadas, con la bibliografía que existe, el foro y demás. Muy bien, ¿terminamos?